Bueno, listo. Entonces, comenzamos con la clase de hoy. Vamos a ver el método de separación de variables para resolver la ecuación de calor y de onda unidimensional. Ya. Sí. Bueno, la ecuación de calor y de onda es una ecuación de derivadas parciales, por supuesto, de segundo orden. Una ecuación de segundo orden en derivadas parciales tiene esta forma. Ustedes fíjense, sería una A, o sea, un coeficiente por la derivada segunda de u, en realidad una constante, ¿no? La derivada segunda de u con respecto de x dos veces, más la derivada cruzada, más la derivada segunda con respecto de y dos veces, y más las derivadas primeras, y más la función f por la función solución, que es la función desconocida. A, B, C, D y F son constantes reales. Entonces, se puede clasificar a las derivadas parciales de segundo orden de acuerdo al valor de b cuadrado menos 4ac. B cuadrado, que es la cruzada, menos 4a por c, menos 4 por las derivadas parciales segundas con respecto de x y con respecto de y. ¿Sí? Ahora, si esta operación es menor que cero, yo tengo lo que se llamaría una ecuación diferencial en derivadas parciales elíptica, que la representante es la ecuación de Laplace, es decir, en el estado estacionario con dos dimensiones espaciales. Si es igual a cero, yo lo que tengo es la parabólica, que es la ecuación de conducción del calor. Tengo la variable tiempo y la variable espacio. Derivada segunda con respecto de x dos veces y la derivada primera con respecto del tiempo. Y si es mayor que cero, tengo la hiperbólica, que es la ecuación de onda, donde las dos son, o sea, espacio y tiempo, son derivadas parciales segundas. Entonces vamos a resolver estas dos, la de calor y la de onda. La de calor corresponde al flujo unidimensional de calor, ¿no? O sea, tenemos únicamente el calor bueno, les doy las condiciones primero. Vamos a determinar la temperatura en este caso, que la designamos con la variable U. En cada instante de tiempo t en una barra larga y delgada, o en un alambre de sección recta, constante y de material homogéneo, que se encuentra orientado a lo largo del eje X. La barra está perfectamente aislada lateralmente. Acá, ¿no? A lo largo. Está aislada. Lateralmente. Acá, acá. De modo que el calor fluye solo en la dirección de X. El calor fluye en esta dirección. ¿Sí? Ahora, que esté aislada lateralmente no significa que los extremos también lo estén, ¿no? Los extremos en general están a 0 grados. O pueden estar a alguna temperatura, que ya vamos a ver esas condiciones. Entonces, aislada lateralmente quiere decir aislada a lo largo del cuerpo, no los extremos. O, bueno, se pueden aislar también los extremos, ¿no? Que ya vamos a ver esos casos. Entonces, para obtener la ecuación que rige este fenómeno se consideran los siguientes hechos experimentales. Es decir, que el calor fluye en la dirección de las temperaturas decrecientes, desde las regiones más calientes a las más frías. Luego usamos la ecuación de Fourier. La cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa una superficie es proporcional al área de dicha superficie y al gradiente de temperatura. En este caso, como el calor fluye en la dirección de X,
tenemos únicamente la derivada parcial de u con respecto de x como gradiente, ¿sí? El gradiente normal a dicha superficie. La constante de proporcionalidad en este caso es kappa, que es el coeficiente de conductividad térmica. Y la ecuación del flujo, o sea, la ecuación de Fourier es esta, ¿no? O sea, el flujo de calor es igual a menos kappa por el gradiente, que es la derivada de t con respecto de x. En este caso, nosotros para designar, bueno, ahí es temperatura, ¿no? Pero nosotros decimos U. Bueno, la dejamos como está, ¿sí? Con respecto al gradiente, que en nuestro caso nosotros decimos que U. Recuerden que U en nuestro caso, esa es la temperatura, la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, el flujo de calor Q, que es energía por unidad de área y unidad de tiempo, es proporcional al gradiente de temperatura. Signo menos porque la temperatura va de las zonas calientes a las frías, ¿no? Y kappa, la constante de conductividad térmica, que depende del material. ¿Sí? El coeficiente de conductividad térmica. Y luego decimos la cantidad de calor que recibe o cede un cuerpo cuando cambia su temperatura es proporcional a su masa y a la variación de temperatura. La constante de proporcionalidad en este caso es lo que se conoce como el calor específico, ¿sí? Entonces, con estas dos leyes, la conservación de la energía y la ecuación de Fourier, se llega a esta ecuación. Sí, la derivada parcial segunda de U, recuerden que U es la temperatura con respecto de x dos veces igual a la derivada parcial de U con respecto de t tiempo, y en donde A al cuadrado es la difusividad térmica, ¿sí? Que es igual, bueno, despejando de acá, ¿no? Es kappa sobre coeficiente, perdón, la capacidad calórica por la densidad del material. ¿Sí? Ahora vamos al planteo del problema de contorno. Como les dije cuando estábamos viendo las ecuaciones cuasi lineales, en general no nos interesa la solución general, porque en el caso de las cuasi lineales o lineales obteníamos como solución general una función arbitraria, que al ser arbitraria cualquiera que respondiera a la ecuación diferencial, o sea que la verificara, podía ser solución. Entonces lo que buscábamos era una solución particular, o sea, conocer esa función arbitraria. ¿Cómo la íbamos a conocer? Con condiciones que se daban según el fenómeno físico que describiera la ecuación diferencial, ¿sí? En este caso también es lo mismo, lo que nos interesa es la determinación de una solución particular, es decir, que cumpla ciertas condiciones adicionales que surgen del problema, que son las condiciones iniciales, que están asociadas a variables temporales, es decir, en t igual a 0, condición inicial, en el instante en que se inicia el fenómeno, y las condiciones de contorno o de fronteras relativas a variables espaciales. En los extremos, en x igual a 0, temperatura en x igual a L. Esas serían las condiciones de contorno. Y las condiciones iniciales cuando t es igual a 0. Entonces, tendríamos como condiciones de frontera estos cuatro casos. En los extremos, es decir, en x igual a 0 y x igual a L, la temperatura está a 0 grados. Recuerden que U es temperatura, ¿sí? A 0 grados. En el caso B, que uno de los extremos se encuentren a 0 grados y el otro a una temperatura, ¿sí? O ambos extremos a una determinada temperatura. En el caso C, acá tenemos la derivada de U con respecto de X, o sea, con la temperatura con respecto de X. Recuerden que eso es el gradiente de temperatura y está asociado con el flujo.
de flujo de calor. Entonces, cuando el gradiente de temperatura o la derivada de U con respecto de X es igual a cero, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no hay flujo de calor. Entonces, en ese extremo está aislado. No hay flujo de calor, extremo aislado. Ese sería el caso C, donde los dos extremos están aislados, es decir, a 0 grados. No, perdón, de derivada, flujo, que hay cero de flujo, ¿sí? No hay flujo de calor. Eso es en los extremos, flujo cero. Y el caso de combinaciones de los anteriores, es decir, en un extremo esté una temperatura, el otro extremo esté aislado, ¿sí? Y bueno, el otro extremo aislado y el otro a cero, y un extremo a 0 grado. Este sí a 0 grado. Y luego la condición inicial es que U en t igual a 0 responda ya a una función. Es decir, que la distribución de temperatura o la temperatura en un instante inicial es igual a una función, ¿sí? Que no puede ser 0, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Ahora, vamos a ver el caso A, es decir, en donde ambos extremos se encuentran a 0 grados. Obtener la función U, que depende de X y de T, de la distribución de temperatura en todo instante para una barra cilíndrica de longitud L. La barra está aislada lateralmente, en el sólido no se genera calor y la distribución inicial de temperatura en el interior de la barra es función de la distancia X al extremo de la barra. Y por supuesto X, que es la distancia pertenece al intervalo, ¿no? 0L. En el instante t igual a 0, la temperatura de los extremos se lleva a 0 grados y se conserva en ese valor. Ese es el caso A. Tenemos la ecuación de calor, ¿sí? X, o sea, la barra, tamaño L, o sea que varía de 0 a L, la temperatura, perdón, el tiempo mayor que 0, condiciones de frontera a ambos extremos en 0, X igual a 0, X igual a L a 0 grados, y la condición inicial, que en t igual a 0, la temperatura o la distribución de temperatura responde a la función f de x. Y ayer vimos ya el método de separación de variables, ¿no? Que consiste en reducir un problema nuevo, en este caso resolver esta ecuación en derivadas parciales, a otro ya conocido. En este caso se transforma la ecuación dada en derivadas parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias que ya las conocemos. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Como la función desconocida U depende de X y de T, yo propongo como solución de esa ecuación diferencial en derivadas parciales a U de xt igual al producto de dos funciones x y de t, donde cada función depende de una única variable. X depende de x y t depende de t minúscula tiempo. X depende de el espacio, la dimensional, y t mayúscula depende del tiempo, las dos variables. Entonces, como esta que estoy proponiendo es solución, derivo con respecto de t, derivo con respecto de x dos veces y reemplazo en la ecuación. Entonces derivo, porque la propuse como solución, por lo tanto la verifica. Reemplazo en la ecuación diferencial, me queda x por t' igual a cuadrado, que es el coeficiente de difusividad térmica, por la derivada segunda de x por t. Separo y me queda x segunda, o sea, la derivada segunda de x sobre x igual a t' sobre a al cuadrado por t igual a kappa, una constante.
Acá, chicos, este método, el método de separación variable, sobre todo para calor y onda, es mecánico, ¿no? Es un procedimiento para resolver. Entonces, por favor, háganlo de esta manera. O sea, yo digo x segunda sobre x, t segunda sobre a cuadrado, que es el coeficiente de difusividad térmica, por t, y esto es igual a kappa. No me pongan acá el a al cuadrado con la x porque se les va a complicar resolverlo, ¿sí? Ahora, y me quedan dos ecuaciones, estas ecuaciones, x segunda menos kappa por x igual a 0 y t' menos a al cuadrado por kappa por t igual a 0. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Una del segundo orden, que es la que esta, x segunda menos kappa por x, y una ecuación diferencial de primer orden, ambas ordinarias, que ya las sabemos resolver. Entonces el problema ahora se ha reducido a resolver estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahora vamos a considerar las condiciones de contorno. Dijimos que los extremos, o sea, en x igual a 0 y x igual a L, la temperatura se mantenía a 0 grados. Entonces, reemplazamos en la solución x en 0, t de p igual a 0. Una de las dos tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es la candidata? X en 0, porque t de t, o sea, es una función que depende del tiempo, no la conozco, entonces no puedo decir que es igual a 0. X en 0 igual a 0. Vamos a la otra condición, que era el extremo x igual a L igual a 0, reemplazo y me queda que XL es igual a 0. Esas serían las dos condiciones de contorno para la ecuación diferencial ordinaria en X. ¿Sí? Entonces, tengo esta ecuación diferencial de segundo orden con sus condiciones de contorno. Entonces, la solución idénticamente nula va a ser solución, ¿no?, de esta ecuación diferencial, porque si yo derivo, me va a verificar, pero a mí esta solución no me interesa. Así que vamos a ver que las soluciones dependen del valor de kappa. Entonces, buscamos soluciones no triviales, ¿no? Y vamos a ver para qué valores de kappa tenemos soluciones no triviales, o sea, no idénticamente nulas. Entonces, por ejemplo, si kappa es igual a 0, yo que tengo la derivada segunda de x va a ser igual a 0. Si yo integro dos veces para obtener x, obtengo a x más b. Si hago cumplir las condiciones de contorno, me resulta que x es igual a 0, entonces la solución u en xt va a ser igual a 0, que no me interesa, ¿no?, porque no me brinda solución. Vamos a kappa igual a lambda al cuadrado, donde kappa es mayor que 0. Entonces reemplazo en la ecuación y me queda x segunda menos lambda al cuadrado por x igual a 0. Recuerden, esta es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria. Entonces, con coeficientes constantes. Para resolverla, ¿qué hacíamos? Teníamos que resolver la ecuación característica, ¿no? Y obtener las raíces de la ecuación característica. Según cómo sean las ecuaciones características, según cómo sean las soluciones de la ecuación característica, iba a ser la solución de la ecuación diferencial. En este caso, chicos, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la solución característica? Chicos, ¿están ahí? Pregunto. Bueno, más o menos. Ya sabía que me iban a decir eso. Recuerdan, ustedes tienen que x segunda menos lambda al cuadrado por x. Entonces,
O bueno, podían hacer también separación de variable acá y resolverla, ¿no? Pero hacemos con la característica que yo, por lo menos para mí es más rápida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación característica? Decíamos r, como tengo derivada segunda, al cuadrado, menos, porque tenía que ser una de segundo, una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, menos lambda al cuadrado igual a cero, ¿sí? Porque x' sería para lambda. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Las raíces, ¿cuáles eran? Más menos lambda, ¿sí? Lo que tenemos era el cuadrado. Despejamos, nos queda la raíz más menos la raíz cuadrada con lambda al cuadrado, me queda más menos lambda. O sea que son raíces reales y distintas. Por lo tanto, la solución de esa ecuación diferencial, ¿cuál es? Esta. Una constante por el exponencial a una de las raíces más b por el exponencial al elevado a la otra raíz. Hacemos cumplir las ecuaciones de contorno, x en 0, dijimos que era igual a 0, entonces me queda x en 0, a más b igual a 0, por lo tanto a es igual a menos b, y luego en x igual a l me queda a, como b, a es igual a menos b, reemplazo, y me queda que a va a ser igual a, perdón, que x en l es igual a por e a la lambda, x vale l, menos e a la menos lambda l. Y esto, si multiplico y divido por 2, no es más que el seno hiperbólico de lambda l. Entonces me queda 2 veces a por el seno hiperbólico de lambda l. El seno hiperbólico de lambda l es 0 en el origen, pero el seno hiperbólico de lambda L no puede ser 0 porque si no no me queda nada. Entonces digo que igual no me queda nada porque digo que el seno hiperbólico no puede ser 0 acá. Entonces A igual a 0. Y al ser A igual a 0 me queda B igual a 0 y me queda la solución trivial que no me interesa. Entonces vamos al tercer caso, que es que la capa es igual a menos lambda al cuadrado, es decir, que capa es menor que 0. Entonces reemplazo en la ecuación y ¿qué me queda? X segunda más lambda al cuadrado por x igual a 0. En este caso, la ecuación característica, ¿cuál sería? Acá tengo un más y acá me quedaría menos, perdón, no, me equivoco, perdón, ¿qué es lo que me quedaría? Bien, menos lambda al cuadrado, pero raíz más menos. ¿Y esto a qué es igual? Lambda y nuestros complejos, ¿sí? Entonces, como las raíces son complejas jugadas, lo que nos queda es esta ecuación, una constante por el coseno de lambda x más b por el seno de lambda x. Hacemos cumplir las condiciones de frontera, o sea, en x en 0, que me queda que el coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda que a es igual a 0, porque esta ya es 0, entonces me queda que a es igual a 0. Me refiero a que el seno de 0 es 0, ¿no? Y a coseno de lambda 0 es igual a para x igual a 0. Por lo tanto, me queda a igual a 0. Y en x igual a l, ¿qué me va a quedar? B por el seno de lambda l igual a 0. Lo mismo, b no puede ser 0. Entonces acá sí el seno de lambda l tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo es 0 el seno? Cuando el argumento lambda L es igual a que a n pi. Recuerden que el seno es 0 para pi, 2pi, 3pi, 4pi para n pi, ¿no? Despejo lambda y bueno, y acá me queda, ¿no? El valor de lambda igual a n pi sobre L. Como tengo lambda al cuadrado, lo elevo al cuadrado y me queda n pi
sobre L al cuadrado para n que pertenece a los naturales. Entonces ahí sí ya encontré una solución o una ecuación x de x que va a ser igual a los xn de x, que es igual a b sub n, una constante o un coeficiente, por el seno de n pi x sobre L. ¿Sí? Entonces obtuvimos como solución n funciones, a las que se las conoce como autofunciones. Y a los valores de menos lambda al cuadrado para los que existen las soluciones se los llama autovalores. Y en este caso corresponden a menos n al cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado, ¿no? Entonces ya hemos determinado los valores de capa que nos va a dar una solución distinta a la trivial, que es que capa sea igual a menos lambda al cuadrado, ¿sí? Y vamos ahora a la otra ecuación, e' de t más s lambda al cuadrado por t de t igual a 0. Y esta es de una primer orden, ¿sí? No hay problema. Recuerden que en la de primer orden lo que tenemos es t' de t más, le voy a poner lambda al cuadrado sin los valores, ¿no? Más t de t igual a 0. Entonces, recuerden que la derivada de t grande, la variable, con respecto a esta, ¿sí? Entonces, igual a menos lambda al cuadrado por t grande. Separo. E integro. Y es lo que me queda acá. ¿Sí? Por eso me queda el exponencial. Porque me queda el logaritmo de t grande igual a menos lambda al cuadrado por d de t, la t chiquita. Yo extraigo el logaritmo natural y me queda el exponencial por la constante. Entonces ya tengo, y tengo n funciones, ¿no? Entonces mi u sub n de x de t me va a quedar como el producto de xn por t de n. Las dos constantes c dn y bn las englobo en una sola, que es cn por el seno de n pi sobre l por x por e a la menos a sub n pi sobre l al cuadrado por t, ¿sí? Entonces, como tengo n funciones, introduzco la sumatoria y me queda esta expresión. Y tengo una última condición, que es la condición inicial, es decir, que en t igual a 0, esta responde a una función f de x. Entonces, en t igual a 0, e a la 0 es 0. Entonces me queda c sub n seno de n pi sobre l por x igual a ¿qué? A f de x. Y esto que no es más que la serie de Fourier de senos. Entonces, para encontrar este c sub n, el coeficiente, aplico la fórmula de Fourier. C sub n es un coeficiente de una serie de Fourier de senos. Recuerden, para el caso de la serie de Fourier de senos, esta es la fórmula, ¿no? 2 sobre L entre 0 y L de f de x seno de n pi sobre L diferencial de x, diferencial de x. Y entonces la solución me queda esto, una vez que resuelvo esta función, ¿no? Perdón, esta integral. Bueno, hagamos un ejercicio de esto, ¿sí? Ya van a ver que es muy mecánico. Chicos, una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿O sí? ¿Alguien sabe programar en Octave?
Chicos, ¿me escuchan? Ah, ay, barbaris. Fabián, ¿alguien sabe programar en Octave? No, yo tengo un programita, pero, o sea, lo hice con esto de las series, perdón, el método de separación de variables y lo quería correr y no me corre, no sé, algo estoy haciendo mal porque se supone que tengo que llamar a la función, me parece que la estoy cargando mal, por eso quería saber si alguien sabe. Pues si no, voy a tener que seguir buscando para poder coger el programita ese. Bueno, nadie sabe. Chicos, ¿están ahí? Se escucha, profe, pero yo ni idea. Ah, bueno, pero díganme no, porque no me contestan. Y yo estoy esperando que me digan no. Bien, bien. Bueno, ya voy a ver cómo, si lo hago correr. Pero y algo estoy haciendo. Vale, lo que pasa es que cargué los datos y no me da nada, así que bueno. Bueno, veamos un problema. El 31 de serie de Fourier, sí, de la guía de la segunda parte. El 31. Dice, una barra metálica de 100 centímetros de longitud si tiene sus extremos x igual a 0 centímetros y x igual a 100 centímetros a 0 grados centígrados. Inicialmente, la mitad derecha de la barra está a 0 grados, mientras que la otra mitad está a 80 grados centígrados, asumiendo una difusividad de 0,20 unidades CGS y una superficie aislada, se supone una superficie lateral aislada, encuentre la temperatura en cualquier posición de la barra en cualquier tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos. Dijimos, el problema les decía, L es el problema 31 de la guía, ¿no? L igual a 100 centímetros, ¿sí? Después, bueno, se supone que tenemos esto, ¿no? Lo dibujo en el plano, ¿no? X, tengo una barrita hasta acá, que esto es L, dice la mitad, que sería NL sobre 2. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de frontera? Las condiciones de frontera son que en los extremos está a 0 grados, o sea que en X igual a 0 y en X igual a L, que son 100, no le voy a poner los 100, la temperatura es 0 grados centígrados, ¿sí? Luego, ¿cuál es la otra? Que en el instante inicial, ¿sí? Acá, inicialmente dice, o sea, en el instante inicial, la mitad derecha de la barra está a 0 grados, mientras que la otra mitad está a 80 grados centígrados. Entonces, la condición inicial, recuerden que la condición inicial siempre es una función, bueno, puede ser una constante, ¿no? Sí, puede ser una constante, pero es una función en este caso, ¿no? Es, dice que en el extremo derecho, ¿no? A ver,
La mitad derecha de la barra está a 0 grados, mientras que la otra mitad está a 80. Entonces, ¿qué tomamos como el extremo? Esto sería el extremo derecho, ¿no? Lo consideramos como que está frente, este es el derecho, o nuestra derecha. No, sí, esta parte de derecha y esta la parte izquierda, ¿no? O quieren al revés, no sé, chicos. Porque yo lo tomé así, 80 grados, entre 0 menor que L, perdón, entre 0 y X, no L, menor que sería L sobre 2, o sea, 50 centímetros, y luego 0 entre, perdón, entre 50 menor que 100, o L, ¿sí? Y esto es U en X 0, instante inicial, ¿sí? 50 y 0. La mitad derecha de la barra está a 0 grados centígrados. Esto. Yo tomé de derecha como a partir de L2 hasta L. Y bueno, el otro extremo sería de 0 a 50, ¿no? ¿Está bien? Así lo consideremos, ¿no? Chicos, o quieren de la otra forma, no sé. Nadie contesta. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación de calor? Que la derivada parcial con respecto del tiempo es igual al coeficiente de difusividad térmica, que se simboliza con A al cuadrado, ¿no? Por la derivada parcial con respecto de X dos veces. Entonces, aplicamos el método para resolver esta ecuación diferencial. Método de separación de variables. Decimos que la solución, que es U de xt, una función que depende de dos variables, es igual a x, que depende de x, por t, que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, porque la tiene que verificar, derivamos y reemplazamos. Entonces va a ser x por t' igual a al cuadrado por x segunda por t. ¿Sí? En, ¿Y esta qué nos va a quedar? O sea, x segunda sobre x va a ser igual a ¿qué? A t' sobre a al cuadrado por t. Y esta ya sabemos que es igual a menos lambda al cuadrado, que es la que me da las soluciones distintas a las triviales o a las idénticamente nulas. ¿Sí? Bueno, entonces, para resolver estas, acá me van a quedar dos ecuaciones diferenciales ordinarias, que una depende de x y la otra depende del tiempo. Pero primero apliquemos o obtengamos las condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera que nos dicen que en x igual a 0 y que en x igual a L están a 0 grados. Entonces hacemos que U en 0t es igual a x en 0 y t de t. Y esto es igual a 0. De acá que obtengo que x en 0 es igual a 0.
y que U en LT es igual a X en L por T de T. Y esto igual a 0. Entonces, X en L es igual a 0. Esas son las dos condiciones de frontera que me van a permitir a mí resolver la ecuación diferencial con respecto de X. Entonces, las ecuaciones diferenciales que me quedan, ¿cuáles son? X segunda más lambda al cuadrado por X igual a 0. Y T' más A al cuadrado por lambda al cuadrado por T es igual a 0. Y son dos ecuaciones diferenciales ordinarias que ya con sus condiciones iniciales que ya saben resolverlas. Chicos, otra cuestión. Les he dicho que el coeficiente de difusividad térmica siempre la pongan con E, ¿sí? Otra cuestión, siempre resuelvan primero X, ¿sí? Ya sea acá calor u onda, siempre primero X, porque con X uno obtiene el lambda, los autovalores. Porque si se ponen a resolver primero T', no van a obtener nada, ¿sí? Ese es el orden, por eso yo les dije que esto era bien, bien mecánico, ¿sí? Entonces, ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constantes, tenemos su característica, que es R al cuadrado más lambda al cuadrado igual a 0, por lo tanto, sus raíces, ¿cuáles son? Más menos lambda por I, ¿sí? Entonces, la solución, ¿cuál es? X de X igual a una constante por el coseno de lambda X más B por el seno de lambda X. Ahora hago cumplir las condiciones, que X en 0 es 0 y que X en L es 0. Para la primera condición, que es X en 0, yo tengo A coseno de 0 más B seno de 0. Y esto dijimos que es igual a 0. ¿Sí? Y me queda, ¿qué me queda? Que A es igual a 0. A es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? A es igual a 0, por lo tanto me queda que X de X es igual a B seno de lambda X, que esa todavía no la resolví. Vamos con la segunda condición de frontera, que es que X de L es igual a que a B seno de lambda L igual a 0. Entonces, B no puede ser 0, porque si B es 0, listo, tengo una trivial que no me interesa. Entonces, ¿quién tiene que ser 0? El seno. El seno de lambda L igual a 0. Entonces, para que el seno sea igual a 0, el argumento tiene que ser igual a n veces pi. Y de acá saco que lambda, obtengo que lambda es igual a n pi sobre L. Y ahí obtengo las n funciones. Obtengo que xn de x es igual a una b sub n por el seno de n pi sobre L de x. Y ahora vamos a t, o sea, la 2. Yo tengo que t' más a al cuadrado por lambda al cuadrado
por t es igual a 0. Es una de primer orden, recuerde acá es t', o sea que es la derivada de t con respecto al tiempo. Perdón. Que va a ser igual a ¿qué? A menos al cuadrado, lambda al cuadrado por t. Bueno, lambda al cuadrado ya la conozco, ¿no? Sino que yo no la pongo porque no quiero escribir. No es que no quiera escribir, sino que no me deja escribir bien. Entonces, separo variables de t con respecto de t grande es igual a que a menos al cuadrado por lambda al cuadrado diferencial de t integro y que me va a quedar el logaritmo de t grande igual a que a menos al cuadrado lambda al cuadrado por t más una constante. La vamos a llamar d. ¿Sí? Entonces, que tengo que t es igual a d, t sub n de t va a ser igual a d sub n por e a la menos a al cuadrado por n por pi sobre L, todo esto al cuadrado por T. ¿Sí? Reemplazo lambda por N pi sobre L por T. Y esa es T. Entonces mi solución, ¿cuál es? Tengo U sub N de X de T, que es igual a Xn de X por T sub N de T, que es igual. Tengo la constante B sub n y D sub n, que la engloba en una sola, ¿no? En C sub n. C sub n por el exponencial, se los voy a poner así, ¿sí? Menos lambda a al cuadrado por lambda al cuadrado por T. Recuerden, a al cuadrado es el coeficiente de difusividad térmica, ¿no? A ver. Espera. Que ya es a al cuadrado, ¿no? No van a poner este numerito 1,71 y lo van a elevar de nuevo al cuadrado, ¿no? Estos ya son al cuadrado. Se los pone así, se los simboliza así. Por el seno de n pi sobre L por X. Y esto en definitiva es, pongo la sumatoria, de n igual a 1 hasta infinito, de c sub n por e a la menos a al cuadrado por n pi sobre L todo al cuadrado por t seno de n pi sobre L de x. ¿Sí? Pero todavía tengo una condición que no usé, que es la condición inicial, que me decía que u en x0, que u en x0 que, perdón, que u en x0 era igual a ¿qué? A la función a 80 grados para x entre 0 y L sobre 2 y a 0 grados para L sobre 2 menor que X menor que L, ¿sí? Y esto es igual a esto, desde N igual a 1 hasta infinito, de C sub N, para T igual a 0, la exponencial E a la 0 se me hace 1, por lo tanto me queda el seno ¿sí? Que es una serie de Fourier de senos. O sea que el C sub n lo puedo obtener. Tengo la función, que es esta función que vale 80 entre 0 y L sobre 2 y luego vale 0. Una función
No es el escalón de Heaviside, pero es un escalón. Entonces, ¿a qué es igual el coeficiente? C sub n es igual a, ya empezamos, C sub n es igual a 4, porque recuerden que como es de seno es impar, 4 sobre el periodo, que en este caso el periodo es 2L, ¿sí? Porque estamos considerando L, la mitad, por la integral entre 0 y L, perdón, acá es entre la mitad, ¿no? Que si dijimos que L vale 100, la mitad es L sobre, perdón, acá. Bueno, en realidad entre 0 y L sobre 2, ¿no? Acá. Porque en realidad, a ver, claro, porque sería entre 0 y 50, ¿no? Porque L vale 100. Entonces L sobre 2. Bien. Entonces, se los pongo bien. T 80, que es la función, por el seno de n pi sobre L por x diferencial de x. Y esta es igual a que a 4, o sea, a 2 sobre L. Saco el 80 afuera, que es 160 por menos el coseno de n pi sobre L por x sobre n pi sobre L entre 0 y L sobre 2. Y esto es igual a, prefiero ponérselos abajo. Esto es igual a 160, se me va a simplificar esta L con esta L y me queda 160 sobre pi por el coseno de 0 es 1, que va a ser 1 positivo, ¿no es cierto? Porque es esto menos el coseno de 0, que es 1, menos, más. Entonces sería 1 menos el coseno, y acá L sobre 2 me va a quedar n pi sobre 2 sobre n. Y esto va a ser igual a ¿qué? Tengo el coseno de n pi sobre 2. Cuando n vale 1, yo tengo pi sobre 2, que el coseno va a valer 0. Cuando n valga 2, voy a tener pi que va a valer menos 1. Cuando tenga 3, vale 0. Cuando valga 4, va a valer 2pi, 1 positivo, 0, 5. De nuevo, para los impares se me hace 0, o sea que va a ser 1 sobre n. Y después para los impares, bueno, varían. Pero no quiero pensar, chicos, así que la puse tal cual. Entonces, ¿cuál es la solución? U de xt va a ser igual a ¿qué? A 160 sobre pi
por la sumatoria, y pongo todo, desde 1 hasta infinito, de 1 menos el coseno de n pi sobre 2 sobre n por el exponencial a la menos a al cuadrado por n por pi sobre l, todo al cuadrado por l, y por el seno de n pi sobre l de x. ¿Sí? Y esta es la solución final. Que capaz que con algo podría reducir esto, ¿no? Pero la verdad que tendría que ponerme a darle valores a n. ¿Sí? Chicos, y esa es la solución. Como ven, es bastante mecánico, ¿no? Todo va a depender, porque por ejemplo, esto es cuando los extremos están a 0 grados centígrados, pero también, ¿sí? O sea, si el flujo es 0, tengo extremos aislados, en ese caso cambia el procedimiento, pero ¿en qué sentido? Que yo acá, por ejemplo, si tendría acá extremos aislados, yo acá tendría la derivada u de x. Entonces, cuando encuentre las condiciones iniciales, perdón, las condiciones de frontera, ¿dónde están? Acá. Acá yo tendría x' en 0, por ejemplo, si tengo un extremo aislado, x' en 0. Entonces, cuando obtenga la solución acá en x, yo tendría que derivar. A' va a ser menos a por el seno, a lambda seno, y este me quedaría b seno, entonces b va a ser 0. Y me va a quedar una función en términos de los cosenos. Y ya no me va a quedar n pi, porque el coseno se anula para 2n más 1, pi sobre 2, ¿no es cierto? Que es otra la fórmula ya. Y eso me cambia. Pero el procedimiento es lo mismo. Depende de la función. Y bueno, y acá me queda una de senos, por lo tanto es una impar. Me puede quedar cosenos, entonces sería par. ¿Sí? En eso varía. ¿Qué hora es las 6? Bueno, ¿con alguna pregunta con respecto a esto? Método de separación de variables. Les vuelvo a repetir, es mecánico lo que tienen que hacer, pero tienen que aprenderse el procedimiento. Recuerden que lo que estamos obteniendo es la distribución de temperatura. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Me escuchan bien? Bien. Chicos, pero es mecánico, pero tienen que practicar, ¿no? Todo esto, como ven, es práctica y es largo, porque es resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Sí, Estefanía, las tengo que subir. Así, bueno, a la mañana ya las van a tener, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta? Esta la tienen, la de ecuación de calor y onda la tienen. Me faltaría las cuasi lineales y lineales. ¿Y qué más me faltaría? Y nada más, porque lo de Fourier y las funciones generalizadas lo tienen en el apunte. Tienen la ecuación de calor y de onda, y lo que me faltaría las cuasi lineales, las que vimos ayer, porque esto ya está subido.
esta parte de calor y de onda, ¿sí? Recuerden, el parcial es, como ven, es todo cálculo, ¿no? De serie de Fourier, transformada de Fourier, se los vuelvo a repetir, ecuaciones cuasi lineales o lineales, esto, método de separación de variables para resolver la ecuación de calor y de onda, y son bastante larguitos. No, está Estefanía, si yo hoy, no, ayer creo que fue que estaba mirando, y está la de calor y la de onda. O yo me equivoqué, pero no, sí la vi ahí, por eso decía, ya la subí. Pero me fijo de nuevo, pero yo la vi ahí, o yo me equivoqué, también puede ser, no sé, yo me fijo. Pero bueno, si no la subo. Sí, yo también me voy a fijar, pero se me hacía que la había visto. Pero tienen el apunte de serie de Fourier hasta generalizadas y después, bueno, la del calor que era esto, que lo tengo que subir y lo que me quedaba eran las cuasi lineales. Pero bueno, me fijo y si no le subo las dos. Bueno, seguimos. Si no tienen preguntas. Ahora vamos al caso B, condiciones de frontera no homogéneas. Porque el caso en donde tenemos los extremos aislados, es decir, que no tenemos flujo de calor, es decir, que la derivada de u con respecto de x, es decir, el gradiente es igual a cero, les cambia las condiciones cuando resuelven la ecuación de x de x, ¿sí? Nada más. Ahora vamos a otras condiciones, cuando tenemos condiciones no homogéneas, es decir, que no son iguales a cero, es decir, en los extremos, en C, x igual a cero y x igual a L, yo tengo un valor de temperatura, no están igualadas a cero. Entonces, la solución que se propone, o sea, u de x de t, va a ser esta, a una u grande, que depende de x y de t, más una phi, que depende únicamente de x. Esto es lo que se propone como solución. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Llevar estas condiciones que son no homogéneas a condiciones homogéneas. ¿Cómo se hace? Bueno, propongo esto como solución, ¿sí? Esta ecuación, esta ecuación es solución de la ecuación de calor. Entonces, si es solución, la verifica. Derivo con respecto de t, derivo con respecto de x dos veces, como phi depende de x, me queda la derivada segunda de phi. Reemplazo en la ecuación de calor y me queda esta. Ahora, me queda u con respecto de t igual a cuadrado, u mayúscula, ¿no? Con respecto de x dos veces, más a al cuadrado, coeficiente de difusividad térmica, por phi, la derivada parcial segunda de phi con respecto de x. Esta no es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Por qué? Porque dijimos que para que sea una ecuación diferencial en derivadas parciales es homogénea si cada término tiene a la variable dependiente, en este caso u, o sus derivadas parciales, o alguna derivada parcial de u. Y acá, yo tengo acá la derivada de u con respecto de t, acá tengo a la derivada segunda, pero no tengo a u, por tanto esta ecuación no es homogénea. Para que sea homogénea, ¿qué sucede? Este término tendría que ser igual a cero. ¿Sí? Va a ser homogénea si solo si esta derivada segunda es igual a cero. Entonces, como es una derivada segunda que depende de x igualada a cero, integro dos veces y obtengo phi de x, la función, que es igual a x más b. ¿Sí? Entonces, y ahora hago cumplir las condiciones de frontera, que me decía que u en 0t es igual a u grande en 0t más phi en 0, que era igual a u sub 0. En el otro extremo era igual a u sub l. Entonces, para que se cumpla esto, o sea que u en 0, despejo u sub 0, ¿no?
U sub 0 en t y u en lt, y sean iguales a 0, o sea, que las condiciones de esta función sean homogéneas, ¿qué tiene que pasar? Que u sub 0 sea igual a phi sub 0. Si se cumple eso, las condiciones van a ser 0. Entonces u sub 0 es igual a phi en 0 y phi sub l igual a u en l. Reemplazo en phi que obtuve y me da la primera constante b. ¿Sí? Recuerden que phi era ax más b. Entonces con las nuevas condiciones obtengo b que es igual a u sub 0 y que l es esta expresión. Y que phi, la función phi de x es igual a esta, una función lineal. Entonces, ahora, ya encontré la expresión de la función lineal esa phi de x. Entonces, ahora lo que tengo que resolver es esta ecuación diferencial, la u grande. La u con respecto de t igual a cuadrado por u de xx, donde ahora sus condiciones de frontera están igualadas a 0. Entonces, llevé el problema de condiciones no homogéneas a condiciones homogéneas. Y donde mi condición inicial ahora va a ser u en x0, pero más esa función phi de x que encontré. Y bueno, y esta ya la sé resolver con esta nueva condición, ¿sí? Eso es para el caso de funciones no, condiciones no homogéneas. O sea, cuando tengo esto, que en los extremos tengo un valor de temperatura, un U sub 0 y un U sub L. Entonces lo que propongo es esto, ¿sí? Una U de xt más phi de x. Resuelvo la phi de x y luego me queda por resolver esta U. Pero voy a tener una nueva condición inicial, que va a estar dada por mi condición inicial de U, más esta phi de x que ya la encontré, ¿sí? Bueno, ahora sí, bueno, mañana resolvemos una de estas y empezamos con onda. Y ahora hagamos algo de práctica. Chicos, este ejercicio le dice, dada G definida en el intervalo 0,3, G de t es igual a 3t para t entre 0 y 1 y vale 3 para t entre 1 y 3. ¿Sí? Dice, entonces la función, bueno, h de x sería g, ¿no? La función g de t es igual a, y h es periódica de periodo t. ¿Se obtiene definiendo alguna prolongación de g de modo? Perdón, este enunciado está mal. A ver, veamos el otro. No, está mal el enunciado. Ni yo lo entiendo. Bueno, tengo esta función, g de t igual a 3t entre 0 y 1 y 1 y 3, ¿sí? Yo les voy a ir explicando y después lo voy a poner bien al enunciado porque no se entiende. Por eso quería hacer. Entonces, yo tengo esta función que vale 3t para entre 1 y 3. Perdón, entre 0 y 1. Y entre 1 y 3, ¿sí? Es 0, 1. Entre 0 y 1 vale esto, 3t. Y luego vale 3. Esta es la función que yo tengo, ¿no? G de t, que está definida entre 0 y t. Y lo que me están pidiendo acá es que yo obtenga, usando como base esta función,
que es una periódica, o la puedo hacer periódica, G de T, que tendría un periodo de ¿cuánto? Chicos, si tengo esta partecita nada más, ¿cuál sería su periodo? Porque yo la puedo hacer periódica esta, ¿no es cierto? 3. 3, bien. Si haría una prolongación par, por ejemplo, yo tendría que, sería algo así, ¿sí? Y tendría que periodo, si la prolongo par. Más acá. 1, 2, 3 acá. ¿Qué periodo tendría si hago una prolongación de esta función? 6, profe. Bien, 6. Si la hago impar, sería para abajo, ¿sí? Y me voy así. Y también tendría un periodo de 6. Pero me dicen que hago una prolongación de G, cosa que obtenga esta, una impar con porque me está diciendo B sub n por el seno, entonces es impar, pero que converja a G en 0,3, o sea, utilizar esta para hacer una prolongación y que responda a esta B, ¿sí? Utilizando esta G. Bueno, entonces, en primer lugar, esta que yo quiero obtener utilizando a esta G de T, ¿qué periodo tiene esta? ¿Puedo obtener el periodo de esta función? De esta serie, perdón. De esta, ¿el periodo cuál es? ¿Lo puedo obtener o no? Empecemos por ahí. Perdón. Chicos, ¿puedo obtener el periodo de esa función o no? De esta nueva que quieren que yo obtenga a partir de la G de T. A partir de W, profe. Claro, entonces yo acá tengo n pi por T sobre 4. ¿Cuánto es el periodo entonces? Perdón. O sea, ¿cuánto es omega? ¿Cuánto es omega, chicos? 1/4. 1 sobre 4. A ver, veamos. Omega, ¿qué era igual? Uy, perdón. A 2pi por el periodo. Sobre el periodo. Bien, entonces omega es igual a 2pi sobre el periodo. Y acá en esta función, ¿cuánto vale el omega entonces? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Bien. Entonces, ¿cuánto vale el periodo? 8. Pi sobre 8, digo. Nacho, me dijiste 8 y después pi sobre 8. ¿Cuál es el correcto? No, es 8 y omega es pi cuadrado sobre 8, si no me equivoco. Bien. T igual, entonces el periodo, despejando de acá, ¿sí? Es 8, porque se me simplifican los pi, ¿sí? Entonces el periodo es 8. Entonces, ¿qué es lo que yo le tendría que agregar acá? 1 para acá, o un 1 para acá,
4 más 4 es 8, ¿sí? Y como es impar, la hago impar. ¿Y qué harían con este 1 que le falta? Porque lo único que les dice es que hagan una prolongación de esta función g de t, pero que sea, que me quede esto, una de senos, o sea, que tengo que hacer una prolongación impar. ¿Sí? Pero mi periodo en la nueva función es 8, y yo si hago una prolongación impar de g, se me hace, falta, me falta un 1 para que tenga 4 y 4, 8. ¿Cómo prolongarían este pedacito? Con una función pulso o impulso. Sí, podría ser, pero en este caso, como no te están dando ninguna condición, Nacho, ¿no? Este, directamente la hacemos 0 para que sea más fácil, porque entonces yo entre 3 y 4 no calculo la integral, porque otros podrían decir, por ejemplo, directamente decir, y bueno, prolongo este 3 para acá y ya está, ¿sí? Entonces yo tendría que calcular una integral entre 0 y 1 y después entre 1 y 4. Listo. Pero siempre cuando tengan que prolongar, chicos, siempre háganla a 0. Así no, siempre que lo permitan, ¿no? Porque, por ejemplo, podrían haber dicho que en este punto 3 converja algún valor, que entonces en ese caso sí tendrían que seleccionar una adecuada, ¿sí? Bueno, le voy a poner, chicos, ¿lo entendieron? O sea, a partir de una función, o sea, de una función, hacer una prolongación adecuada para obtener una serie de Fourier, eh, o sea, para obtener otra serie de Fourier, pero usando esa función dada. El enunciado está mal, lo tengo que redactar de nuevo, ¿sí? ¿Pero entendieron lo que se pretende, chicos? Sí, profe. Sí, el enunciado está mal, pero recuerden que también se les puede pedir, recuerden que en la serie de Fourier la convergencia, ¿cuál es? Donde la función está definida, la serie converge a la función, y en los puntos de discontinuidad, como en este caso, por ejemplo, que tendría, ¿dónde? Acá en 3, ¿sí? Converge a qué? Al promedio de los valores a derecha y a izquierda, ¿sí? Eso tengan en cuenta siempre, la convergencia. Chicos, este punto, el 32, dice, escribe un enunciado para las siguientes ecuaciones de calor correspondientes a un problema con condiciones en la frontera y resuelve. Por ejemplo, en el caso A, tienen esto, una derivada segunda con respecto de x parcial y una derivada parcial con respecto de t primera. Entonces, esta es la de calor, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque la de onda es las dos, son derivadas segundas. Entonces tengo la ecuación de calor, tengo una barra, porque acá es x, tengo una barra de longitud que va de 0 a pi, y t mayor que 0, por supuesto. Y acá, fíjense, en el extremo izquierdo, 0, x igual a 0t, yo tengo una derivada, la derivada de u con respecto a x. Quiere decir que el gradiente es igual a 0. Entonces no tengo flujo de calor ahí,
por lo tanto, ese extremo está aislado. Pero acá, en el otro extremo, en pi, en x igual a pi, tengo que estar igualado a 0, no es derivada, por lo tanto, en el extremo derecho tengo 0 grados. Y en el instante inicial, la función, la distribución de temperatura o la temperatura responde a la función seno de x, ¿sí? Entonces, con todos esos datos, ustedes tendrían que armar un enunciado. Bueno, fíjense que es similar, ¿no? Porque ustedes tienen acá el extremo de nuevo, el gradiente igual a 0, por lo tanto no tienen flujo de calor ahí, o sea que está aislado. El otro extremo es igual a 0 grados, y en el instante inicial responde al seno de 3x, a la función seno de 3x. No, eso mañana. ¿Cuál es el método para las cuasi lineales? ¿Lo entendí? Chicos, díganme si sí, no, y bueno, hacemos un ejercicio. Vamos viendo. Bueno, a ver, porque iba a ser de Fourier. A ver, empecemos de nuevo, porque no hicimos nada de... Chicos, hacemos el 3. Empecemos con serie de Fourier, ¿sí? Tabla de fórmulas, ¿ya las tienen? Chicos, ¿empezamos con serie de Fourier, sí o no? ¿O hago la de derivadas parciales? ¿Qué pasa? Sí, profe. Están mudos. Digan algo. Bueno, entonces hagamos ese así, así repasando, van recordando el texto, qué valor converge la serie. Entonces, en media hora yo creo que lo hacemos. Acá. El 3, ¿no? Calcula la serie de Fourier de la función f de t igual a menos 2 entre menos 4 y 0 y 2 entre 0 y 4. ¿A qué valor converge la serie? En t igual a 0, 3 medios, 2 y menos 14. Entonces, lo primero que tienen que hacer con serie de Fourier es graficar, ¿no? Primero es graficar. Entonces, entre menos 4 y 0, 1, 2, 3, 4, menos 4 y 0 vale menos 2, o sea, esto. ¿Sí? Y entre 0 y 4, 1, 2, 3, 4, vale 2. ¿Sí? Y este sería el periodo principal. ¿Que cuánto vale? 8, profe. 8. Bien, ¿sí? ¿Y qué otra cosa ven? Que es una función. Impar. Una función impar, o sea que tengo que obtener una serie de senos. Ahora, algo que siempre se pide, y no sé por qué no lo hacen en los parciales, ¿no? Se pide
Una prolongación periódica, cuando nosotros hablamos de prolongación periódica, es que se dibujen a derecha y izquierda algunos periodos. O sea, por ejemplo, acá es 4 y tendría, ¿sí? Reproduzco a derecha y a izquierda. Bueno, entonces, que tengo que calcular, ya tengo el periodo, por lo tanto, recuerden otra cosa, siempre la frecuencia, ¿no? O sea, omega, que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces esto es 2pi sobre 8, que es igual a pi sobre 4, ¿sí? Y vamos a la tabla, y ahí ustedes tienen serie de cosenos o serie de senos, cuando la función es impar. Por lo tanto, yo tengo que calcular un b sub n para una función impar. B sub n es igual, la fórmula me dice, para el caso del impar, que B sub n es 4 sobre el periodo. 4 sobre el periodo, que es 8, por la integral en un semiperiodo, que en este caso es de 0 a 4, de la función, que es 2, por el seno de n omega, que es pi sobre 4, t, diferencial de t. Entonces, acá saco este 2, me va a quedar 8, y 8 sobre 8 me queda 1. El seno, en la primitiva del seno, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? A menos. Es menos el coseno de n pi sobre 4 de t sobre n pi sobre 4 entre 0 y 4. ¿Sí? Sí, entre 0 y 4. Entonces, reemplazo, ¿y qué me va a quedar? A menos 4 veces, ¿no? Sobre n pi por el coseno de n pi sobre 4 por 4 me queda el coseno de n pi. ¿Sí? Está bien, ¿no? Menos, para t igual a 0, yo saqué el menos afuera, ¿no? Mejor lo introduzco. Yo no sé por qué lo puse ahí. Entonces, acá, menos coseno de n pi, saqué el n pi para allá, y menos, más. Esto se va. Y en 0 es 1, o sea, 1. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 4 sobre n pi por 1 menos el coseno de n pi. Y esto, recuerden, el coseno de n pi, ¿a qué es igual? Con el coseno, cuando n vale 1, tengo el coseno de pi, que es menos 1. Cuando n vale... ¿A cuánto? Cuando tengo n igual a 1, tengo el coseno de pi, que vale menos 1. Cuando tengo n igual a 2, pi, tengo... O sea, para los pares, o sea, 2pi, 4pi, 6pi, yo tendría el coseno positivo. Y para los impares yo tengo el coseno negativo, menos 1. Entonces acá,
cuando n vale par, 1 menos, claro, cuando n es par, 1 menos 1 se me hace 0, y me queda únicamente para los impares. Me quedaría 2, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea que me quedaría 4 por 2, 8 sobre n pi para n impar. Y me quedaría 0 para n par. Chicos, ¿está bien? ¿O lo pensé mal? Coseno de pi es menos 1, menos 1. Coseno de 2pi es 1, 1 menos 1 es 0. Coseno de 2pi. Profe, una consulta. Profe, cuando yo sustituyo a t por 0, ¿no haría 0 todo esa parte? Acá decís, o sea, cuando vos sustituís por el límite inferior, ¿me decís? Sí, sí, sí. Claro, pero es n pi sobre 4 por 0. Eso es 0. El coseno de 0. Ah, bien, yo creía que me hacía 0, era como una multiplicación del coseno de algo por 0 y me haría todo 0. No, pero es el argumento. Estoy reemplazando en el argumento. Bien, profe. ¿Sí? Porque es como el coseno pues claro, es el... A ver, espérate, muestro bien. Sí, o sea, lo que pasa es que no puedo escribir bien. Porque tenés esto, mira, el seno de... tenés esto, 2 veces el seno de... Bueno, está bien, a lo mejor cometo el error de no ponerle esto. Porque ese es el argumento. Entonces, cuando yo saco la primitiva, es el coseno de n pi sobre 4 por t. Y yo tengo que reemplazar o evaluar de 0 es 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, profe. Sí, yo me estaba comiendo los paréntesis y por eso no había hecho mal. Está bien. Oh, bueno, entonces, ¿está bien esto, chicos? A la conclusión que yo llegué. Sí. Sí, o sea, cuando n es impar, yo tengo 8n. ¿Cómo? Sí, profe. Bien, gracias. Ahora, entonces obtuve para los n impares. Entonces yo tengo que la serie de Fourier, me voy a la tabla de fórmulas. La serie de Fourier para una función impar es f de t igual a el coeficiente b sub n, que en este caso la sumatoria desde 1 hasta infinito del coeficiente. Yo acá tendría que poner los impares, ¿sí? De 8 sobre n pi por el seno de n pi sobre 4 por t. ¿Está bien? A ver. Sí, n pi sobre 4. ¿Sí? Y en todo caso, recuerden, le pueden poner en fórmula también, como sé que es únicamente para los impares, o sea, para n igual a 1, para n igual a 3, para n igual a 5, ¿cómo lo podría poner? 8, y para que me salga únicamente los impares, ¿cuál sería la fórmula? Si empieza desde 1. Me tendría que salir el 1, el 3, el 5, el 7. 2 por n menos 1. 2n menos 1 por pi. Y acá también, ¿no? El seno de 2n menos 1 por pi sobre 4 por t. ¿Sí? Para n igual a 1, 2 menos 1 es 1. Para n igual a 2, 4 menos 1 es 3. Para n igual a 3, 3 por 2, 6 menos 1 es 5. ¿Está bien? Entonces, esa es la Fourier para esta función, que es una función impar. ¿Qué más le pedía? La convergencia, profe.
Bueno, vamos a la... A ver. Vamos a la conversión. Entonces, ¿a qué valor converge la serie en t igual a 0? En t igual a 0, que es este. ¿A qué valor converge? Acá. Sería un punto de discontinuidad, ¿no es cierto? Porque ahí pega un salto. Entonces, la serie de Fourier converge en los puntos de discontinuidad, converge ¿a qué valor? ¿A qué valor converge, chicos, en los puntos de discontinuidad? Porque 0 es una discontinuidad, ahí pega un salto. Bien. Bien, Brian, a la media de la suma de los... a la media... Claro, al valor medio de los valores de la función. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto converge acá en 0? A la media de los valores a derecha y a izquierda, ¿no es cierto? ¿A cuánto converge entonces en 0 acá? Esto es 2 y esto es menos 2. ¿Cuál es el valor medio? Porque a derecha converge a 2 y a izquierda converge a menos 2. El punto medio, ¿cuál es el promedio de esos dos valores? 0. Bien, converge a 0, que es el punto medio acá. ¿Sí? Y después, ¿en qué punto? En el punto 3 medio, o sea, en 1,5, ¿a qué valor converge la función, la serie? En 1,5. A 2, profe. A 2, bien. En el punto 2, en x, en t igual a 2, ¿a qué valor converge? A 2. A 2. Bien, y en menos 14, bueno, lo van a tener que buscar, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen menos 4 y cada 8 se repite, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Entonces, sería perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá. Se me perdí de nuevo. 1, 2, acá. Ay, acá es menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá, que es menos 8, se vuelve a repetir, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, acá, que es esto y es esto, y después menos 8. 9, menos 4, perdón, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá es menos 12, 13, 14, acá, menos 14. ¿Y a qué valor va a converger en menos 14? O sea, acá es esto, ¿no? Esto. Y acá de nuevo se repite. Hasta ahí y después va para abajo. ¿A qué valor converge en menos 14? Entonces, esto es 2. 2, profe. 2 si no me equivoqué, ¿no?
Menos 12, 13, 14 acá. ¿Sí? Bueno, de esa manera, esta es una serie de Fourier de una serie impar. ¿Sí? Chicos, hagan los ejercicios y utilicen las tablas, es la única manera.